Codiguistas, hoy vamos directo al corazón del misterio. Los ángeles caídos contra los dioses rebeldes. Dos historias que parecen distintas, pero que cuando las comparamos empiezan a encajar demasiado bien. Porque todos conocen la historia de los ángeles que se rebelaron en el cielo. Pero muy pocos conocen la historia de los dioses que se rebelaron en la tierra. Y casi nadie sabe que ambas historias comparten los mismos patrones. Sumeria habla de Anunnaki que descendieron. El libro de Enoc describe a los vigilantes bajando al monte Hermón. Y Génesis dice: los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Génesis 6:2. Codiguistas, hace un tiempo en Código Divino tocamos este tema, pero aquella vez vimos solo una parte del cuadro. ¿Qué hicieron los ángeles caídos y qué consecuencias tuvo su desobediencia? Hoy es diferente. Hoy vamos a preguntarnos por qué otras culturas cuentan la misma historia, con otros nombres, otros dioses y otras versiones de la misma rebelión. Y ahí nace el verdadero misterio. ¿Por qué tantas tradiciones hablan de seres que descendieron del cielo? ¿Por qué todas describen una rebelión? ¿Por qué todas mencionan un castigo divino? En el capítulo anterior vimos que el diluvio aparece repetido en todo el mundo, pero la rebelión que vino antes del diluvio también aparece repetida. Codiguistas, si los supervivientes del diluvio eran los mismos en tres culturas, ¿y si los rebeldes también lo fueran? Los hijos del cielo, el mito más antiguo. Codiguistas, si queremos entender la rebelión celestial, tenemos que iniciar por un patrón que aparece una y otra vez en la historia de la humanidad. El patrón del descenso. En Sumeria lo llamaron Anunnaki, los que del cielo a la tierra vinieron. Tablillas antiguas describen a estos seres como descendientes de Anu, el dios del cielo, que bajaron a la tierra para supervisar, enseñar y controlar. En el libro de Enoc el relato es aún más directo. Aconteció que, cuando los hijos de los cielos vieron a las hijas de los hombres, descendieron al monte Hermón. Enoc 6:1. Y en Génesis 6 encontramos la misma escena. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y descendieron hacia ellas. Génesis 6:2. Codiguistas, distintas culturas, distintos idiomas, distintas religiones, pero todas describen el mismo movimiento, seres superiores bajando desde arriba para mezclarse con la humanidad. No es un mito aislado, no es un símbolo poético, es un recuerdo repetido. Los Anunnaki en Mesopotamia, los vigilantes en Enoc, los hijos de Dios en Génesis. Tres nombres distintos, misma función. La rebelión, el motivo oculto. Codiguistas, cuando diferentes culturas describen una rebelión en el cielo, el detalle más extraño no es que haya ocurrido, sino que todas explican el motivo de la misma forma. En Sumeria, el conflicto nace entre los propios dioses. Algunos cuestionan la autoridad de Enlil, el dios que quiere controlar, limitar y someter. Otros, como Enki, desafían sus órdenes para ayudar a la humanidad en secreto. Una desobediencia directa, pero por compasión. En el libro de Enoc, la historia es aún más explícita. Juraron todos juntos descender. Enoc 6:3. No por accidente, no por curiosidad, sino por un pacto consciente de romper las reglas del cielo. Los vigilantes bajan para enseñar, intervenir y compartir conocimiento prohibido. Y en la tradición cristiana, el eco continúa. Ángeles que rechazan la autoridad divina, que se niegan a obedecer, que quieren algo que no les corresponde. Una rebelión espiritual con consecuencias eternas. Pero lo más sorprendente
es que este patrón no se limita al cercano Oriente. En muchas mitologías del mundo, los dioses jóvenes se rebelan contra los dioses viejos. Los titanes contra el Olimpo, los Aesir contra los gigantes, los dioses nuevos contra los dioses primordiales. No importa la cultura, no importa el idioma, no importa la religión. Siempre aparece el mismo detonante: el conocimiento prohibido, la intervención sobre el humano, el deseo de alterar el orden establecido. Codiguista, la rebelión no empieza con violencia. Empieza con una pregunta: ¿y si la humanidad puede ser más de lo que le permitieron ser? El conocimiento prohibido. Codiguistas, toda rebelión tiene un arma, y en todas las culturas, esa arma es el conocimiento. En el libro de Enoc, los vigilantes no bajan para observar, bajan para enseñar. Enoc 8.1 describe cómo revelaron a la humanidad los metales, los minerales, la elaboración de armas, los cosméticos, los hechizos, conocimientos que aceleraron el desarrollo humano siglos antes de tiempo. En Sumeria ocurre lo mismo. El himno a Enki lo llama el que abrió los ojos del hombre, el dios que enseñó la agricultura, los calendarios, la irrigación, las rutas del cielo y la tierra. Para algunos, un maestro, para otros, un traidor. Y en Grecia el eco vuelve a repetirse con otro nombre. Prometeo roba el fuego para entregarlo al ser humano. No solo el fuego físico, sino el símbolo del conocimiento, de la técnica, del avance. La recompensa, un castigo eterno. Codiguistas, este patrón no falla. Donde un dios enseña, otro se enfurece. Donde uno quiere elevar al humano, otro quiere detenerlo. El conocimiento siempre es el inicio del conflicto, el límite prohibido, el punto donde la humanidad deja de ser un experimento y empieza a convertirse en algo más. Los híbridos, Nefilim versus gigantes sumerios. Codiguistas, cuando los seres del cielo se mezclan con los de la tierra, el resultado nunca es simple. En el libro de Enoc y en Génesis, esa mezcla tiene un nombre: Nefilim. Híbridos no autorizados. Seres nacidos de una unión que jamás debía ocurrir. Génesis 6.4 lo dice sin rodeos. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. En Sumeria, la historia cambia de idioma, pero no de esencia. Las tablillas hablan de reyes semidivinos, héroes gigantes, líneas de sangre mezcladas entre humanos y dioses. En la lista real sumeria, sus reinados duran cientos, incluso miles de años. Longevidad imposible, a menos que su origen no fuera totalmente humano. Dos culturas, dos relatos, pero la misma categoría de seres. Mitad humanos, mitad celestes. Híbridos que superaban al hombre, que rompían las reglas del cielo. Codiguistas, aquí está la clave. Tanto el libro de Enoc como las tablillas sumerias coinciden en un punto crítico. Estos seres, estos híbridos, se convirtieron en el motivo del diluvio. Para unos, un error biológico, para otros, una corrupción espiritual. Pero para ambas tradiciones, fue la gota que colmó el cielo. El castigo, el cielo se divide. Codiguistas, toda rebelión tiene un precio, y en todas las culturas ese precio se paga en el cielo. En el libro de Enoc, los vigilantes reciben el castigo más brutal, encadenados en el abismo, bajo oscuridad eterna. Enoc 10.4 declara: asalo en oscuridad y átenlo con cadenas eternas. Una sentencia que cae no solo sobre Azazel, sino sobre todos los que rompieron el mandato del cielo. En el cristianismo, la escena toma otra forma, pero el patrón es el mismo. Los ángeles caen, un ejército completo es expulsado. Apocalipsis 12.9 lo describe así: fue arrojado el gran dragón, y sus ángeles fueron lanzados con él. La caída no es simbólica, es militar. Y en Sumeria,
el castigo se escribe en otro idioma. Dioses exiliados, dioses derrotados, dioses tratados como traidores. Las tablillas hablan del castigo entre los propios Anunnaki. Quienes desobedecen a Enlil son apartados, expulsados o forzados a servir por debajo del consejo divino. Codiguistas, 3 culturas, 3 relatos distintos, pero el mismo desenlace. La rebelión divide el cielo. La guerra no es humana, es celestial. Y lo más importante, la humanidad queda en medio del conflicto. El patrón universal. Cuando el cielo se rompe. Codiguistas. Aquí es donde todas las piezas encajan. Cuando comparas las historias, la secuencia siempre es la misma. Primero, la rebelión. Seres del cielo que deciden cruzar una línea. Luego, la enseñanza prohibida. Metales, magia, astronomía, armas, fuego, el conocimiento que despierta y el conocimiento que divide. Después, los híbridos, los nefilim del Génesis, los gigantes del libro de Enoc, los semidioses sumerios. Luego viene el castigo, encadenados, expulsados, exiliados, porque el cielo no tolera la desobediencia. Y por último, el diluvio, el reinicio universal, el mismo final contado en 3 idiomas. El eco que sigue en la tierra. Codiguistas, cuando los rebeldes cayeron, el cielo no se apagó. Dejó un eco que sobrevivió en rituales ancestrales, en mitologías que viajaron de un continente a otro, en linajes que los reyes aseguraban descender de los del cielo. Un eco que moldeó la arquitectura, las leyes, los calendarios, los símbolos, las guerras y la forma en que el ser humano entendió su propio origen. Porque su caída no solo castigó a los que desobedecieron, marcó el destino de la humanidad entera. El conocimiento que trajeron, permitido o prohibido, construyó el mundo antiguo, y las civilizaciones que vinieron después llevaron sus huellas como cicatrices invisibles. Por eso, codiguistas, la pregunta final no es si estos seres existieron. La verdadera pregunta es: ¿por qué tantas culturas recuerdan a los mismos rebeldes como si fuera una memoria compartida y no un mito inventado? Por eso, la línea de cierre es inevitable. Si los dioses rebeldes fueron los mismos en todas las culturas, quizás la historia nunca fue mito, quizás fue memoria. Y ahora que el eco del cielo roto ya lo escuchamos, queda una pregunta que abre la puerta al siguiente capítulo. Codiguistas, si la rebelión terminó con castigo y descenso, ¿quién gobernó al humano después? ¿Quién tomó el control tras la caída? ¿Y qué fuerzas moldearon la historia cuando ellos desaparecieron? Eso lo descubriremos en próximos episodios.